Cuentos de Pío Baroja. El charcutero. Un episodio de la historia de los chapelaundis del Bidasoa. D'Iturbide, Juan, como decía él, apareció en Vera del Bidasoa 2 años aproximadamente antes de comenzar la guerra. Había cumplido el servicio militar en Francia, en donde había sido cabo de cornetas de un batallón de alpinos. Después del servicio se estableció en Ascaín, de cantero. A D'Iturbide se le conocía en Vera. Algunos días de fiesta, con varios amigos de Urruña y de Ascayen, se había presentado en el pueblo por el Alto de Ibardín, marchando todos al paso y armado él de una corneta en la que tocaba aires militares. Quiso la suerte que Diturbide viniera a Vera a cobrar unos duros de una herencia de un labrador de la falda de Larrón, pariente suyo, y se quedó en el pueblo. Diturbide encontró ciertos matices al vino de casa de Azpeitegui y al de la casa de Portu, que decidieron a abandonar, si no las aguas de la Nivelle, por las del Bidasoa. Al menos los vinos de un pueblo por los de otro. Diturbide, con los cuartos que heredó, quedó vacilante, pensando si sería mejor bebérselos o establecerse. Decidido por esto último, el excantero puso, como decía él, una charcutería. Diturbide alquiló una tiendecilla en el barrio de Alzate, enfrente de la aduana, y allí en el mostrador hacía las operaciones de su misterioso oficio, cortando, picando la carne y la sangre con una maquinilla, mientras cantaba una canción de Manselle, Nitouche, que había aprendido de un teniente en el servicio y que empezaba diciendo «Le couvent, séjour charmant», y concluía con el estribillo, con su calderón correspondiente «La rirette, la rirette, la rirette». Diturbide tenía una hermosa voz de barítono y obsequiaba a los vecinos con sus canciones vasco-francesas, Charmangarría, Uso Churia, El Montañar, etcétera, etcétera. Diturbide, más conocido por el charcutero, se hizo pronto popular. El hombre iba con su cesta de un lado a otro, ofreciendo casa por casa los productos de su industria, hablando en un vascuence muy suave. Fuera por sus condiciones vocales o por lo que fuera, el caso es que el charcutero tenía éxito entre las chicas. Una de las muchachas en quien hizo efecto fue en la Cándida, la hija del cabo de carabineros de la aduana. Esta muchacha era una morenita de ojos negros, viva, limpia, de un genio endemoniado. El padre de Cándida era un granadino y la madre una riojana. A la chica la llamaban Siete Meneos. La Cándida no sabía el vascuence y tenía una voz de castellana, de esas voces de timbre muy claro y muy agudo. La Cándida tenía el hábito, heredado de su madre, de decir palabrotas y barbaridades que muchas veces no entendía lo que querían decir con exactitud. Así que cuando lavaban el riachuelo de Alzate, en Chantelerreca, los carabineros jóvenes iban a provocarla y a oírla decir disparates. Diturbide, Juan, comenzó a charlar con la Cándida. Se casó con ella y siguió dedicándose a la charcutería mientras cantaba su canción favorita y su estribillo, La rirette, la rirette, la rirette. Al comenzar la guerra, Diturbide dijo a la Cándida que él tendría que ir al frente, pero ella le replicó que si lo intentaba le cortaría en pedazos, como él hacía con el lomo de las salchichas. «A mí me vas a dejar sola, con un chico pequeño y otro en camino. ¿Serás tan canalla? ¿Para qué quieres ir a la guerra, franchute? Para emborracharte querrás tú ir allá, mal marido, mal gabacho, mal cabrón». Diturbide habló de la patrie, del drapeau, pero la Cándida dijo que allí no había drapeau que valiera y que tenía que estar haciendo salchichas y nada más. Diturbide se quedó y no fue al frente. «Estas mujeres no entienden las cosas grandes», decía. A pesar de la vigilancia de su mujer, el charcutero iba con frecuencia por las noches a casa de Apiztegui, y allí se le veía con sus ojos de gato brillantes de satisfacción, el gran bigote rubio mojado por el alcohol, cantando canciones vasco-francesas. Tenía la seguridad que al volver a casa, la Cándida le armaría un escándalo, pero él era filósofo. Oía las reconvenciones, como quien oye llover, y al día siguiente estaba en el mostrador picando la carne y la sangre para sus morcillas y sus salchichas, cantando la rirette, la rirette, la rirette.
Hace 2 años el charcutero hizo una sonada. Allá por el mes de mayo había estado en Vera, Lecochandegui, el gran Lecochandegui, y había perorado en casa de Apizgueti. En su peroración dijo que era indispensable estrechar los lazos que ya existen entre Vera e Irún, para lo cual los elementos de Vera debían acudir en apretado haz a las fiestas de San Marcial, en Irún. Se aceptó el proyecto y entonces Lecochandegui añadió que guardaba para más tarde el plan de formar una sociedad secreta que se titularía los Chapelaundis del Vidasoa y que contribuiría a formar una hermandad vasquita con todos los pueblos de la orilla de este famoso rey. Los Chapelaundi se distinguirían del resto de los mortales por su boina grande, de estilo antiguo. Los proyectos de Lecochandegui produjeron gran entusiasmo, y los más conspicuos asistentes a la casa de Apeiztegui, Sanchón, Sudur, Ganish, el barbero José Miguel, Capagorri, Praschoa, Martín José y con ellos Iturbide, decidieron no abandonar la empresa. El grupo encomendó a Capagorri la misión de que fueran a Irún y alquilara un coche grande en el que pudieran ir 15 o 20 personas. Capagorri consultó con los almacenistas de coches y llegó a un acuerdo con Manish. Manish era un cochero fantasista. Sus coches se distinguían porque en los dos lados del asiento del pescante había mandado pintar una calavera y dos tibias, como en algunos postes que sostienen cables eléctricos, y debajo había escrito "No tocar, peligro de muerte". ¿Es que Manish llevaba en el pescante algún acumulador tan poderoso que podía ocasionar la muerte del que pusiese allí la mano? No. ¿Es que guardaba alguna serpiente cascabel? Tampoco. Lo que sucedía es que a Manish le había robado una vez el dinero del pescante, y su indignación le había dictado aquel letrero en que amenazaba al posible ladrón con la muerte. Se decidió que el día anterior a la fiesta, Manish fuese por la noche a Vera en su ómnibus grande, y por la mañana saldrían todos los expedicionarios para Irún. El charcutero había cobrado varios metros de chorizos y de salchichas y tenía dinero fresco. Todos los futuros chapelaundis guardaron el secreto de la expedición sin decir nada a nadie. Entre Diturbide, el barbero y Sanchón adornaron el ómnibus con ramas de boj, y el barbero, hombre culto, puso un gran cartelón escrito por él que decía así: "Los intelectuales de Vera a la villa de Irún". ¿Qué más sugestivo ni más delicado obsequio podían hacer los chapelaundis del Vidasoa a la capital de Cantón Vidasotarra? Muy de mañana salieron los intelectuales de sus casas y montaron en el coche con algunas cosillas de comer y un pellejo de vino. Perécoche llevaba el acordeón con el que fue amenizado el viaje, y Iturbide tocó varias veces en la corneta aires marciales un tanto fanfarrones. El sol comenzaba a entrar en el barranco del Vidasoa e inundaba las casas de Viriatu mientras el coche avanzaba por la carretera. Se llegó a Irún. Se fue a comer a una taberna de la calle de Arrechipi. El menú era exquisito, pero a pesar de esto, produjo discrepancias entre el barbero, que creía como en un dogma en el cochinillo asado, y uno de los chapelaundis, que lo despreciaba. Después de engullir los 7 u 8 platos, alguien propuso subir a la ermita de San Marcial. ¿Para qué?, dijo Lecochagendi con indignación. ¿No estamos aquí celebrando un acto civil? Es verdad, es verdad. ¿O es que sois de los educados por esos carabineros retirados que se visten por la cabeza y que se llaman escolapios? No, no. Pues entonces, tened valor cívico y quedaos en vuestros puestos. Un amigo de Lecochandegui, comisionista de calzado, pidió que le permitieran recogerse porque estaba en plena inspiración e iba a hacer unos versos en honor de sus amigos, los intelectuales de Vera. Lecochandegui, como presidente, le concedió el permiso, y entonces el comisionista escribió aquella poesía admirable, digna de pasar a una antología, que comienza diciendo: Señores, que no se considere loa estos versos dirigidos a los chapelaundis del Vidasoa. Y concluyó de esta manera elocuente y pedagógica: Con estas fiestas fraternales alcanzaremos más ilustración y podremos ser rivales de los ciudadanos de Washington. No se sabe qué rivalidad podía existir entre Vera e Irún con la capital de los Estados Unidos,
pero el pensamiento produjo un gran entusiasmo que se reveló en un río de copas de coñac Domecq. Veré, coche, a ver ese acordeón. Tu charcutero canta, gritaron los comensales. Berecoche y Diturbide tocaron y cantaron, pero pronto se produjo el caos musical. Una parte de la mesa se dedicó a entonar esa espiritual canción dedicada al chicharro y al verdel, Chicharrúa taberdela. Otra parte cantaba André Madalén, y uno en pie gritaba «No, no», sin saber claramente a qué se referían sus negociaciones. La proposición de cantar el montañar, con su scherzo, volvió la anarquía musical al aire lleno de humo de la taberna. Al anochecer, cada chapelaundi con su puro se fue a la plaza de San Juan y se le vio al charcutero bailando el fandango con una cascarota de ciburu que tenía, como pocas, el físico del empleo. A Berécoche, ciñéndose a los sones de un pasodoble torero, con una cerillera, como si hubiese nacido en Sevilla, ya a Lecochandegui, con un gorro de papel encarnado dando saltos como un loco. Después de cenar, marcharon los intelectuales de Vera a la Plaza Nueva, y de allí a las 12 de la noche salieron en correcalles al son de los tambores. Se agarraron estrechamente a unas cascarotas y a unas chicas pescadoras de Fuenterrabía que olían un poco demasiado a pescado, y hubo sus achuchones, más o menos voluntarios, y sus exploraciones, que los técnicos del país llaman cirris. Lecochandegui tenía la especialidad de los gritos. ¡Hip, hip, aupa! Chillaba con una voz aguda tan cómica que las chicas se reían como si las hicieran cosquillas. ¡Hip, hip, aupa! Volvía a gritarle Cochandegui. Pasado el correcalles y disuelta la multitud, se volvió a la Universidad de Polo, vulgo taberna. Lecochandegui tuvo que marchar a casa, tambaleándose. No es que estuviera borracho, ni mucho menos. Hubiera discutido el caso con todas las eminencias de todas las academias de medicina del mundo, así como otra vez le había mareado un plato de natillas que tenía un poco de gusto a quemado, cosa que le hacía siempre mucho daño. Esta vez era la ceniza del cigarro, que le había caído en la taza del café y se le había subido a la cabeza. Eran ya las 3 de la mañana, y Manish, el cochero, esperaba el momento de partir. Dos mozos de la taberna y unos serenos estaban cogiendo a los intelectuales de Vera como si fueran sacos y colocándolos en el ómnibus, cuando el tabernero vino furioso a decir que le habían quitado una caja de botellas de cerveza y que estaría en el coche. Efectivamente estaba allí. Dos de los intelectuales habían llevado la caja con el objeto de bebérsela en el camino. ¿Quién ha hecho eso? Gritó Manish desde el pescante. El que ha hecho eso ha deshonrado mi ómnibus. Yo ya no puedo ir aquí. Lo que debes hacer es tirar este cacharro al Vidasoa, dijo uno de la calle. ¿Al Vidasoa? Al que me proponga eso le mato. Los dos intelectuales, dos mineros barranqueses que habían arramblado con las botellas, dijeron que el tabernero era un salvaje, e Irún un pueblo de cafres, pues ellos pensaban pagar las botellas, pero ya que los querían condenar al suplicio de la sed, se callaban. Arreglado este asunto, Manish arrancó con sus caballos de tal manera que parecía que iba en busca de los obstáculos para arremeter contra ellos. Los curiosos pensaron si es que quería derribar las columnas de San Juan Arri o quizá tirar un banco, pero no tomó el camino de Beovia y bajó la cuesta al galope. Cuando se calmaron los caballos, cruzaban por delante de la isla de los Faisanes. Las luces eléctricas brillaban en el camino, y sobre el río se extendía una niebla blanca y vaga. Por donde pasaba el coche de Manish, se oían unos cuantos ronquidos, y el acordeón de Berécoche, cuando no las notas musicales de la corneta del charcutero. Al día siguiente, cuando Diturbide se levantó, su mujer le armó un formidable escándalo. Diturbide explicó con su suavidad habitual que los amigos le habían comprometido, pero esto no bastaba a la Cándida, que a cada instante, poniendo una mano en la cadera, mientras con la otra tenía al crío, le gritaba con su voz clara de castellana: «¡Canalla! ¿Qué has hecho del dinero que había aquí, mal marido, mal gabacho, mal cabrón?» Él, como si no oyera, mientras trituraba la carne y la sangre para hacer morcillas y salchichas, cantaba «Le couvent, séjour charmant». Al cabo de unos momentos ella volvía a la carga y con una precisión de cronómetro gritaba: «Di, canalla, ¿qué has hecho del dinero que había aquí, mal marido, mal gabacho, mal cabrón?» Y el charcutero, como si no oyese mientras trituraba la carne y la sangre para sus morcillas y salchichas, cantaba con un largo calderón:
La rirette, la rirette, la rirette. Elizabide el vagabundo, por Pío Baroja. Ferzala usted nuben enamoratia, silau is irieta guitarra yotzia. Canto popular. Muchas veces mientras trabajaba en aquel abandonado jardín, Elizabide el vagabundo se decía al ver pasar a Maintoni, que volvía de la iglesia: ¿qué pensará? ¿Vivirá satisfecha? La vida de Maintoni le parecía tan extraña, porque era natural que quien como él había andado siempre a la buena de Dios, rodando por el mundo, encontrara la calma y el silencio de la aldea deliciosos. Pero ella, que no había salido nunca de aquel rincón, ¿no sentiría deseos de asistir al teatro, a fiestas o diversiones? ¿De vivir otra vida más espléndida, más intensa? Y como Elizabeth el vagabundo no se daba respuesta a su pregunta, seguía removiendo la tierra con su azadón, filosóficamente. Es una mujer fuerte, pensaba después. Su alma es tan serena, tan clara, que llega a preocupar. Una preocupación científica. Solo científica, eso, claro. Y Elizabeth el vagabundo, satisfecho de la seguridad que se concedía a sí mismo de que íntimamente no tomaba parte en aquella preocupación, seguía trabajando en el jardín abandonado de su casa. Era un tipo bastante curioso, el de Elizabeth el vagabundo. Reunía todas las cualidades y defectos del vascongado de la costa. Era audaz, irónico, perezoso, burlón. La ligereza y el olvido constituían la base de su temperamento. No daba importancia a nada, se olvidaba de todo. Había gastado casi entero su escaso capital en sus correrías por América, de periodista en un pueblo, de negociante en otro, aquí vendiendo ganado, allá comerciando en vinos. Estuvo muchas veces a punto de hacer fortuna, lo que no consiguió por indiferencia. Era de esos hombres que se dejan llevar por los acontecimientos sin protestar nunca. Su vida, él la comparaba con la marca de uno de esos troncos que van por el río que, si nadie los recoge, se pierden, al fin en el mar. Su inercia y su pereza eran más de pensamiento que de manos. Su alma huía de él muchas veces. Le bastaba mirar el agua corriente, contemplar una nube o una estrella para olvidar el proyecto más importante de su vida, y cuando no lo olvidaba por esto, lo abandonaba por cualquier otra cosa, sin saber por qué, muchas veces. Últimamente se había encontrado en una estancia del Uruguay, y como Elizabide era agradable en su trato y no muy desagradable en su aspecto, aunque tenía ya sus 38 años, el dueño de la estancia le ofreció la mano de su hija, una muchacha bastante fea que estaba en amores con un mulato. Elizabide, a quien no le parecía mal la vida salvaje de la estancia, aceptó, y ya estaba para casarse cuando sintió la nostalgia de su pueblo, del olor a heno de sus montes, del paisaje brumoso de la tierra vascongada. Como en sus planes no entraban las explicaciones bruscas, una mañana al amanecer advirtió a los padres de su futura que iba a ir a Montevideo a comprar el regalo de bodas. Montó a caballo y luego en el tren. Llegó a la capital, se embarcó en un transatlántico y después de saludar cariñosamente la tierra hospitalaria de América, se volvió a España. Llegó a su pueblo, un pueblecillo de la provincia de Guipúzcoa, abrazó a su hermano Ignacio, que estaba allí de boticario. Fue a ver a su nodriza, a quien prometió no hacer ninguna escapatoria más, y se instaló en su casa. Cuando corrió por el pueblo la voz de que no solo no había hecho dinero en América, sino que lo había perdido, todo el mundo recordó que antes de salir de la aldea ya tenía fama de fatuo, de insustancial y de vagabundo. Él no se preocupaba absolutamente nada por estas cosas. Cavaba en su huerta y en los ratos perdidos trabajaba en construir una canoa para andar por el río, cosa que a todo el pueblo indignaba. Elizabeth el vagabundo creía que su hermano Ignacio, la mujer y los hijos de éste le desdeñaban, y por eso no iba a visitarlos más que de cuando en cuando, pero pronto vio que su hermano y su cuñada le estimaban y le hacían reproches porque no iba a verlos. Elizabeth comenzó a acudir a casa de su hermano con más frecuencia. La casa del boticario estaba a la salida del pueblo, completamente aislada. Por la parte que miraba al camino tenía un jardín rodeado de una tapia, y por encima de ella salían ramas de laurel de un verde oscuro que protegían algo la fachada del viento del norte.
Pasando el jardín estaba la botica. La casa no tenía balcones, sino solo ventanas, y éstas abiertas en la pared sin simetría alguna. Quizá esto era debido a que algunas de ellas estaban tapiadas. Al pasar en el tren o en el coche por las provincias del norte, ¿no habéis visto casas solitarias que, sin saber por qué, os daban envidia? Parece que allá adentro se debe de vivir bien. Se adivina una existencia dulce y apacible. Las ventanas con cortinas hablan de interiores casi monásticos, de grandes habitaciones amuebladas con arcas y cómodas de nogal, de inmensas camas de madera, de una existencia tranquila, sosegada, cuyas horas pasan lentas, medidas por el viejo reloj de alta caja que lanza en la noche su sonoro tic-tac. La casa del boticario era de estas. En el jardín se veían jacintos, heliotropos, rosales y enormes hortensias que llegaban hasta la altura de las ventanas del piso bajo. Por encima de la tapia del jardín caían como en cascada un torrente de rosas blancas, sencillas, que en vascuence se llaman chornas, locas, por lo frívolas que son y por lo pronto que se marchitan y se caen. Cuando Elizabide el vagabundo fue a casa de su hermano, ya con más confianza, el boticario y su mujer, seguidos de todos los chicos, le enseñaron la casa limpia, clara y bien oliente. Después fueron a ver la huerta, y aquí Elizabide el vagabundo vio por primera vez a Maintoni, que con la cabeza cubierta con un sombrero de paja, estaba recogiendo guisantes en la falda del delantal. Elizabide y ella se saludaron fríamente. Vamos hacia el río, le dijo a su hermana, la mujer del boticario. Diles a las chicas que lleven el chocolate allí. Maintoni se fue hacia la casa y los demás, por una especie de túnel largo, formado por perales que tenían las ramas extendidas como las varillas de un abanico, bajaron a una plazoleta que estaba junto al río entre árboles, en donde había una mesa rústica y un banco de piedra. El sol, al penetrar entre el follaje, iluminaba el fondo del río, y se veían las piedras redondas del cauce y los peces que pasaban lentamente, brillando como si fueran de plata. La tarde era de una tranquilidad admirable, el cielo azul, puro y tranquilo. Antes de caer la tarde, las dos muchachas de casa del boticario vinieron con bandejas en la mano, trayendo chocolate y bizcochos. Los chicos se abalanzaron sobre los bizcochos como fieras. Elizabide el vagabundo habló de sus viajes, contó algunas aventuras y tuvo suspensos de sus labios a todos. Solo ella, Maintoni, pareció no entusiasmarse gran cosa con aquellas narraciones. Mañana vendrás, tío Pablo, ¿verdad? Le decían los chicos. Sí, vendré. Y Elizabide el vagabundo se marchó a su casa y pensó en Maintoni y soñó con ella. La veía en su imaginación tal cual era, chiquitilla, esbelta, con sus ojos negros, brillantes, rodeada de sus sobrinos que la abrazaban y la besuqueaban. Como el mayor de los hijos del boticario estudiaba el tercer año del bachillerato, Elizabide se dedicó a dar lecciones de francés y a estas lecciones se agregó Maintoni. Elizabide comenzaba a sentirse preocupado con la hermana de su cuñada, tan serena, tan inmutable. No se comprendía si su alma era un alma de niña, sin deseos ni aspiraciones, o si era una mujer indiferente a todo lo que no se relacionase con las personas que vivían en su hogar. El vagabundo la solía mirar absorto. ¿Qué pensará? Se preguntaba. Una vez se sintió atrevido y le dijo, ¿y usted no piensa casarse, Maintoni? Yo, casarme. ¿Por qué no? ¿Quién va a cuidar de los chicos si me caso? Además, yo ya soy Nescazarra, solterona, contestó ella riéndose. A los 27 años, solterona. Entonces yo que tengo 38 debo de estar en el último grado de la decrepitud. Maintoni a esto no dijo nada, no hizo más que sonreír. Aquella noche Elizabide se asombró al ver lo que le preocupaba a la Maintoni. ¿Qué clase de mujer es esta? Se decía. De orgullosa no tiene nada, de romántica tampoco, y sin embargo, en la orilla del río, cerca de un estrecho desfiladero, brotaba una fuente que tenía un estanque profundísimo. El agua parecía allí de cristal por lo inmóvil. Así era quizá el alma de Maintoni, se decía Elizabide, y sin embargo, a pesar de sus definiciones, la preocupación no se desvanecía.
Al revés, iba haciéndose mayor. Llegó el verano. En el jardín de la casa del boticario reuníase toda la familia, Maintoni y Elizabeth el vagabundo. Nunca fue este tan exacto como entonces, nunca tan dichoso y tan desgraciado al mismo tiempo. Al anochecer, cuando el cielo se llenaba de estrellas y la luz pálida de Júpiter brillaba en el firmamento, las conversaciones se hacían más íntimas, más familiares, coreadas por el canto de los sapos. Mentoni se mostraba más expansiva, más locuaz. A las 9 de la noche, cuando se oía el sonar de los cascabeles de la diligencia que pasaba por el pueblo, con un gran farol sobre la capota del pescante, se disolvía la reunión, y Elizabide se marchaba a su casa haciendo proyectos para el día de mañana que giraban siempre alrededor de Mentoni. A veces, desalentado, se preguntaba, ¿no es imbécil haber recorrido el mundo para venir a caer en un pueblecillo y enamorarse de una señorita de aldea? ¿Y quién se atrevía a decir nada a aquella mujer tan serena, tan impasible? Fue pasando el verano. Llegó la época de las fiestas y el boticario y su familia se dispusieron a celebrar la romería de Arnazábal como todos los años. ¿Tú también vendrás con nosotros?, le preguntó el boticario a su hermano. Yo no. ¿Por qué no? No tengo ganas. Bueno, bueno, pero te advierto que te vas a quedar solo porque hasta las muchachas vendrán con nosotros. ¿Y usted también?, dijo Elizabide a Maintoni. Sí, ya lo creo. A mí me gustan mucho las romerías. No hagas caso, que no es por eso, replicó el boticario. Va a ver al médico de Arnazábal, que es un muchacho joven que el año pasado le hizo el amor. ¿Y por qué no?, exclamó Maintoni, sonriendo. Elizabeth el vagabundo palideció. Enrojeció, pero no dijo nada. La víspera de la romería, el boticario le volvió a preguntar a su hermano, ¿con qué vienes o no? Bueno, iré, murmuró el vagabundo. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron del pueblo. Tomaron la carretera y después, siguiendo veredas, atravesando prados cubiertos de altas hierbas y de purpúreas digitales, se internaron en el monte. La mañana estaba húmeda, templada, el campo mojado por el rocío, el cielo azul muy pálido, con algunas nubecillas blancas que se deshilachaban en estrías tenues. A las 10 de la mañana llegaron a Arnazábal, un pueblo en un alto, con su iglesia, su juego de pelota en la plaza y 2 o 3 calles formadas por caseríos. Entraron en el caserío propiedad de la mujer del boticario y pasaron a la cocina. Allí comenzaron los agasajos y los grandes recibimientos de la vieja de la casa, que abandonó su labor de echar ramas al fuego y de mecer la cuna de un niño. Se levantó del fogón, en donde estaba sentada, y saludó a todos, besando a Maintoni, a su hermana y a los chicos. Era una vieja flaca, acartonada, con un pañuelo negro en la cabeza. Tenía la nariz larga y ganchuda, boca sin dientes, la cara llena de arrugas y el pelo blanco. ¿Y vuestra merced es el que estaba en las Indias?, preguntó la vieja a Elizabide, encarándose con él. Sí, yo era el que estaba allá. Como habían dado las 10 y a esta hora empezaba la misa mayor, no quedaba en casa más que la vieja. Todos se dirigieron a la iglesia. Antes de comer, el boticario, ayudado de su cuñada y de los chicos, disparó desde una ventana del caserío una barbaridad de cohetes, y después bajaron todos al comedor. Había más de 20 personas en la mesa, entre ellos el médico del pueblo, que se sentó cerca de Maintoni y tuvo para ella y para su hermana un sinfín de galanterías y de oficiosidades. Elizabide el vagabundo sintió una tristeza tan grande en aquel momento que pensó en dejar la aldea y volverse a América. Durante la comida, Maintoni le miraba mucho a Elizabide. Es para burlarse de mí, pensaba éste. Ha sospechado que la quiero y coquetea con el otro. El Golfo de México tendrá que ser otra vez conmigo. Al terminar la comida, eran más de las 4. Había comenzado el baile. El médico, sin separarse de Maintoni, seguía galanteándola y ella mirando a Elizabide. Al anochecer, cuando la fiesta estaba en su esplendor, comenzó el aurrescu. Los muchachos, agarrados de las manos, iban dando vuelta a la plaza, precedidos de los tamborileros. 2 de los mozos se destacaron. Se hablaron.
Parecieron vacilar y, descubriéndose con las boinas en la mano, invitaron a Maintoni para ser la primera, la reina del baile. Ella trató de disuadirlos en vascuence. Miró a su cuñado, que sonreía, a su hermana, que también sonreía, y a Elizabide, que estaba fúnebre. Anda, no seas tonta, le dijo su hermana, y comenzó el baile, con todas sus ceremonias y saludos. Recuerdo es una edad primitiva y heroica. Concluido el aurrescu, el boticario sacó a bailar al fandango a su mujer y el médico a Maintoni. Oscureció. Fueron encendiéndose hogueras en la plaza y la gente fue pensando en la vuelta. Después de tomar chocolate en el caserío, la familia del boticario y Elizabide emprendieron el camino hacia casa. A lo lejos, entre los montes, se oían los irrinchu de los que volvían de la romería, gritos como relinchos salvajes. En las espesuras brillaban los gusanos de luz como estrellas azuladas, y los sapos lanzaban su nota de cristal en el silencio de la noche serena. De cuando en cuando, al bajar alguna cuesta, al boticario se le ocurría que se agarraran todos de la mano y bajaban la cuesta cantando Aita Sant'Antonio, Urquillolacqua, Ascoren Villotseco, Santo de Botuá. A pesar de que Elizabide quería alejarse de Maintoni, con la cual estaba indignado, dio la coincidencia de que ella se encontraba junto a él. Al formar la cadena, ella le daba la mano, una mano pequeña, suave y tibia. De pronto al boticario, que iba el primero, se le ocurría pararse y empujar para atrás. Y entonces se daban encontronazos los unos contra los otros, y a veces Elizabide recibía en sus brazos a Maintoni. Ella reñía alegremente a su cuñado y miraba al vagabundo, siempre fúnebre. ¿Y usted por qué está tan triste? Le preguntó Maintoni con voz maliciosa, y sus ojos negros brillaron en la noche. Yo no sé. Esta maldad de hombre que sin querer le entristecen las alegrías de los demás. Pero usted no es malo, dijo Maintoni, y le miró tan profundamente con sus ojos negros que Elizabide, el vagabundo, se quedó tan turbado que pensó que hasta las mismas estrellas notarían su turbación. No, no soy malo, murmuró Elizabide, pero soy un fatuo, un hombre inútil, como dicen todos en el pueblo. ¿Y eso le preocupa a usted, lo que dice la gente que no lo conoce? Sí, temo que sea la verdad, y para un hombre que tendrá que marcharse otra vez a América es un temor grave. ¿Marcharse? ¿Se va usted a marchar? Murmuró Maintoni con voz triste. Sí. ¿Pero por qué? No, a usted no se lo puedo decir. ¿Y si yo lo adivinara? Entonces lo sentiría mucho, porque se burlaría usted de mí, que soy viejo. Oh, no, que soy pobre. No importa. Oh, Maintoni, ¿de veras? ¿No me rechazaría usted? No, al revés. Entonces, ¿me querrás como yo te quiero? Murmuró Elizabeth el vagabundo en vascuence. Siempre, siempre. Y Maintoni inclinó su cabeza sobre el pecho de Elizabide, y éste la besó en su cabellera castaña. Maintoni, aquí, le dijo su hermana, y ella se alejó de él, pero se volvió a mirarle una vez, y muchas. Y siguieron todos andando hacia el pueblo por los caminos solitarios. En derredor vibraba la noche llena de misterios. En el cielo palpitaban los astros. Elizabide el vagabundo, con el corazón anegado de sensaciones inefables, sofocado de felicidad, miraba con los ojos muy abiertos una estrella lejana, muy lejana, y le hablaba en voz baja.